gobierno dice, Tribunal Constitucional no cuestionó contenido de la ley que creaba la DNI. Están defendiendo la posición, la metida de pata con esa ley. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, aclaró que al anular la ley 124 que creaba y regulaba la Dirección Nacional de Inteligencia, el Tribunal Constitucional no cuestionó su contenido ni identificó violaciones a derechos fundamentales. Asimismo, señaló en una declaración escrita remitida a almonte.net que el Tribunal Constitucional fundamentó su decisión en declarar dicha ley constitucional por un error procedimental durante su trámite legislativo. De esta manera resaltó que la aprobación se produjo en ambas cámaras con las mayorías necesarias, pero sin cumplir con las formalidades requeridas para su convocatoria y tratamiento. En este orden, la Sociedad Interamericana de Diarios, SIP, SIT, saludó el fallo del Tribunal Constitucional que anula la creación de dicha ley, resaltando que la misma representa un paso positivo en favor de la libertad de prensa en el país. Ahí está en la imagen. Que anuló la ley que... Vámonos a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre la anulación de la ley que crea el Departamento Nacional de Investigaciones, o DNI? Háganos el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta del día. Repito, ¿qué opina usted sobre la anulación por el TC de la ley que crea el DNI? Adelante, Yeria. Bueno, miren, la Constitución del año 2010, que trae consigo la creación del Tribunal Constitucional, por eso yo le decía que es una de las mejores constituciones en toda la historia de la República Dominicana, porque el solo hecho de crear el Tribunal Constitucional, que luego vino con la ley 137. Ajá, del 11, el Tribunal Constitucional, pero que estaba ya establecido en la Constitución del 2000. Ley es como la ley de procedimiento. Exacto, es como del procedimiento, pero ya viene de la modificación constitucional del año 2010, que para mí es una de las mejores constituciones. Y crea el Tribunal Constitucional como un muro de contención. Es como una pared que en ciertos casos le pone freno al Estado para que no abuse, para que no viole la Constitución ya establecida. Entonces, el gobierno promulgó, que hay que decirlo, que es una ley que estaba vigente hasta esta fecha, promulgó la ley 124 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia, el DNI, y entonces muchas personas, muchos medios inconformes, la sociedad en sentido general inconforme, ha dicho que no estaba de acuerdo con esta ley. Se reclamó a través de los diferentes medios y entonces se llevó al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, haciendo uso de su poder, de su competencia más bien, la declaró nula, estableciendo que no se cumplieron con las formas. Y a propósito de eso, miren, ha establecido el propio Tribunal Constitucional en su sentencia 421 del año 2019, con relación a los escenarios que pueden dar lugar al control constitucional del tribunal. Primero, los vicios de forma. Aquí entra este vicio, porque fue un vicio, según el Tribunal Constitucional, de forma, es decir, no se cumplieron con los procedimientos adecuados para declarar una ley orgánica, que era esta, y entonces eso la hace nula. Es aquello como que del árbol, la teoría del árbol envenenado. La teoría del árbol envenenado, que dice que, bueno, el árbol envenenado da frutos envenenados y por tanto hay que sacarla de cuajo. Fue lo que el tribunal, estoy hablando a modo de síntesis, estableció. Dijo, si ustedes no cumplieron con los procedimientos adecuados o establecidos por la norma para esta ley, entonces vamos a sacársela de cuajo. Comete un error el
el asesor jurídico, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, y el propio gobierno, cuando intentan justificar la ley diciendo que el Tribunal Constitucional no cuestionó el fondo. Parece que Antoliano ha leído muy poco. Me van a excusar, ¿verdad? Quizá la inmodestia, pero es que hay que decirlo porque a él no le luce. Parece que ha leído muy poco al Tribunal Constitucional porque él sabe que el Tribunal Constitucional lo primero que entra es a ver forma. Dice, ok, tú me estás trayendo esta acción, déjame ver si esa acción es admisible. Y primero revisa todos los requisitos, todos los presupuestos para la admisibilidad de la acción. Y dice, ok, es admisible, te la admito. Ahora vamos a ver los requisitos de fondo. Y entonces comienza a ver cada uno de los elementos que usted atacó. Y encontrando uno, con uno, ya no hay que revisar los otros. Constantemente es así el Tribunal Constitucional. Desde que el Tribunal Constitucional encuentra un elemento que choca con la Constitución, inmediatamente lo otro ya no es necesario analizarlo. Ahora bien, si él va encontrando y va, ¿verdad? Y va descartando, no, este no, sigue hacia adelante. Este no, sigue hacia adelante, hasta que encuentra. Y si no, entonces declara la norma conforme a la Constitución. Entonces, me parece extraño que Antoliano Peralta se despache frente a la comunidad jurídica, porque en este caso es como intentar justificar su mala intención o su equívoco. Y digo mala intención porque no tenemos prueba que establezca que la ley fue con mala intención, pero tampoco tenemos prueba de lo contrario. Esto es como el meme aquel que dice, no tenemos pruebas para acusarlo, pero tampoco tenemos dudas. Entonces, como no tenemos la prueba de decir que esa ley fue hecha con mala intención para controlar los medios de comunicación, tampoco podemos decir que no fue con la intención. Entonces lo dejamos, eso es subjetivo, usted saca sus propias conclusiones. Pero sí creo que el hecho de ellos salir a defenderla, y aquí sí es un argumento, no una prueba, el hecho de salir a defenderla, entonces sí parecería que fue con mala fe. Porque si ya tú ves que la sociedad la rechazó, entonces vuelve sobre tus pasos, como dice, devuélvete. Hay un versículo de la Biblia que dice, le dice a un, devuélvete, ¿verdad? Y en este caso, el gobierno debió volver sobre sus pasos y no volver a hablar del tema. No volver porque ya está anulada. Y presentar otra ley más moderna y que choque menos con la Constitución. Entonces, concluyo diciendo, comete un grave error el gobierno a través de Antoliano Peralta defendiendo lo indefendible. Porque, como dije anteriormente, no era necesario que el Tribunal Constitucional entrara al fondo, porque si en forma ya viene el vicio, ya no hay que entrar a lo otro, y eso cualquier abogado de primer año lo sabe. No cumplieron según el Tribunal Constitucional. En derecho hay un refrán que dice que todo juez es juez de su competencia, primero. Por eso cuando usted le somete a un juez algo que es incompetente, lo primero que él tiene que verificar es si es competente o no para conocer de eso. Exacto. Si él se da cuenta de que es incompetente, ahí mismo lo rechaza, alegando su incompetencia, y no entra a ver qué fue lo que usted le dijo que quería que él revisara. Correcto. Entonces, bueno, concluyo diciendo, sí, es un error del gobierno, no debieron salir a defender eso ya luego de anulada. Y además demuestra más bien el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que no es la persona adecuada para estar ahí. Porque una gente que salte con un tremendo disparate de que no, el tribunal no conoció el fondo, pero te la anuló la ley. Antoliano ha dado muestra de no parece las palabras de un jurista. Bueno, adelante, Carolina. Ustedes como conocedores y expertos del área, un tema plenamente legal, hay algunas cuestiones que sería importante a modo de orientación ciudadana y de las implicaciones, sobre todo, de manera mucho más básica o llana, del impacto que esto podría tener para la sociedad en sentido general. Hemos visto las posiciones de, por ejemplo, los periodistas, el gremio, la sociedad de radios, diferentes actores de la sociedad civil dominicana, en torno a la preocupación que esto implicaba desde el punto de vista de garantizar un derecho fundamental,
que tienen los ciudadanos, y es la no decisión de usted o la obligación a no informar tal o cual situación, que es lo que se planteaba con esto, que de manera obligatoria usted debía suministrar en determinado momento, o que las informaciones privadas iban a hacer o podrían ser usadas por el Estado de manera que sin, o sea, obligatoria es la palabra ideal para esto. Y se supone que hay garantías, que nosotros tenemos libertades de decisiones. Y entonces, ante todo esto, creo que era la mayor preocupación de esta ley de los diferentes actores, sobre todo de los medios de comunicación, de la empresa privada. Y uno de los aspectos que se ha planteado es un tema de seguridad nacional. Y entonces, si es un tema de seguridad nacional, y esta es una de las preguntas que sería importante que ustedes pues de alguna forma expliquen, alguien planteaba, Yerjan Amado, que al ser un tema de seguridad nacional debía hacerse de otra manera, a través de una ley orgánica o algo similar, y no necesariamente como un sometimiento de una ley. Las leyes orgánicas tienen un procedimiento particular de Ahí acuerdo sí se podía hacer. Si es obligatorio el procedimiento en términos de convocatoria, en términos de participación de miembros de las cámaras legislativas al momento de su aprobación, porque las leyes orgánicas se refiere básicamente a leyes fundamentales del Estado. Por ejemplo, la ley que crea y mantiene el proceso, el procedimiento del Consejo Nacional de la Magistratura es una ley orgánica, la ley que crea la Suprema Corte de Justicia es una ley orgánica, la ley que crea el Ministerio Público es una ley orgánica. Si hubiera una ley que creara o manejara el procedimiento del Consejo Superior del Ministerio Público, también fuera una ley orgánica. O sea, son leyes especiales que tiene orgánica porque sin ella el Estado no funcionaría adecuadamente. Perfecto, por eso se llama esa es una excelente explicación. Entonces, partiendo de esto, la siguiente pregunta sería, ¿por qué el Ejecutivo, que fue... Claro, Amado, sí, un maestro, no definitivamente, no hay que decirlo, o sea, la gente Que, lo sabe. por ejemplo, la ley del Ministerio Público es una ley orgánica. Exacto. Entonces, lo siguiente es, ¿y por qué el Ejecutivo, que fue quien sometió esta ley, no lo hizo a través de, o sea, no lo hizo de este modo? Porque se supone que si tenían el conocimiento, esto se le podía caer, porque estaba cuarteando los derechos fundamentales. Y enfrentando de alguna forma lo que rige el Estado Dominicano, que es la Constitución, se le iba a caer, o no entendemos qué pasó ahí si no lo visualizaron. Entonces, ahora lo que se está solicitando, o se entiende que propongan un nuevo proyecto de ley donde esta parte sea diferente o que se haga a través de este tipo de ley. Sería, en tu parte, Amado, importante como escuchar desde estos aspectos y el impacto que de manera directa puede o pudo haber tenido esta ley a los ciudadanos dominicanos, que eso es lo que a la gente le interesa, porque la parte técnica Sí, no es tan, no que no sea importante, lógico, es la base de todo, pero la gente llana no conoce tanto. Así es, mira, el tema aquí es que hay que ilustrar un poco. Siempre ha habido una tensión con los gobiernos, no importa que sea un gobierno autoritario o no, pero siempre ha habido una tensión con los gobiernos y la sociedad, sobre todo la sociedad organizada, en el sentido de que el gobierno quiere la mayor cantidad de información para poder realizar su trabajo de manera adecuada y que todo vaya sobre una base de aceite. Por ejemplo, al gobierno le interesa saber quién es Yerjan La Antigua, quién es Carolina Medina, a qué se dedica Carolina, qué negocios tiene, si tiene un socio en esos negocios, si es que tiene negocio, si es profesional, para quién trabaja, con quién está relacionado, si está relacionada o relacionado con alguien conocido o con alguien que haya tenido problemas judiciales, o qué sé yo, una serie de información. Entonces el Estado prefiere en muchas ocasiones obtener esa información de manera subrepticia. Entonces, y manejar esa información. Ustedes saben por qué Jochi Gómez es un tipo peligroso. Porque maneja toneladas de información, porque ha ido acopiando toneladas de información en este país y la conserva. Por eso es que ustedes ven que el proceso duró tan poco. Por eso usted se desgarra la vestidura y dice, pero bueno, ¿cómo es posible que lo soltaran un mes después? Un mes después,
2 meses después, quizás, no recuerdo cuánto. Un mes después. Un mes después. Sí, ¿por qué? Bueno, porque ese muchacho tiene misiles para tirarle a todo el mundo, incluyendo al presidente de la República. Entonces, hay que tratarlo con cierta displicencia precisamente por eso. Por eso se dice, el que maneja la información, maneja el mundo. Entonces, ¿qué hacía esta ley? Esta ley, por ejemplo, tenía temas, o tiene temas, no es como dice Antoliano, que lamentablemente ha demostrado no tener mucha calidad profesionalmente hablando como abogado, y eso es un abogado viejo, fue mi compañero de estudio en la UAS. Estoy hablando del año 78. Antoliano está en el derecho del año 78 estudiando esa carrera y salió de ahí. Tengo entendido que yo me fui, pero tengo entendido que él no salió mucho tiempo después, como hacen muchos estudiantes que abandonan, vuelven. No, eso es su carrera normal. Y se dedicó al ejercicio profesional. Entonces, lo que quiero decir es que, en definitiva, sí violaba derechos fundamentales, como por ejemplo el hecho de que las instituciones del Estado estaban obligadas a darle información de sus usuarios a el DNI sin ninguna autorización de un juez. Óyeme, eso es inconstitucional. Lo más sencillo es lo siguiente, para que ustedes me entiendan. La Constitución Dominicana, la del 2010, plantea la existencia de un mecanismo procesal llamado habeas data. Es como el habeas corpus, que cuando alguien está preso ilegalmente, pues se le lleva un habeas corpus con la finalidad de que obtenga su libertad. El habeas data lo que hace es eso, protege y libera de la posibilidad de que alguien maluse tu información. Si eso lo plantea la Constitución, no es posible que en sencilla lógica, no jurídica, porque tendríamos que pedirle a la gente que fuera abogado para que entendiera esto. En sencilla lógica hay que entender que entonces la Constitución no puede aprobar, ni quienes manejan la Constitución pueden aprobar el hecho de que una institución le entregue información ciudadana a otra institución sin que un juez intervenga, sin que un juez se dase las razones jurídicas válidas, porque es posible que eso pase, pero mediante mecanismos, ¿no? El Estado lo quiere así. Esa fue una de las cosas. Y el tema de la fuente. Por ejemplo, el periodismo estaba obligado a decir quién era la fuente que le daba la información, cuando por filosofía de la labor periodística, es decir, cuando hablamos de filosofía, es un gen que viene en el ADN de la carrera de periodismo, conservar la fuente. Y eso la ley lo destruía. Entonces, ¿hay violaciones a derechos fundamentales? Claro, mi querido amigo, hermano y ex compañero de estudio Antoliano, sí lo hay, y muchas. Ahora, era lo que decía Yerjan, cuando un juez le llega una solicitud hecha por un ciudadano mediante los mecanismos establecidos en la ley, primero verifica si es competente y segundo, si el asunto se hizo adecuadamente. De hecho, la ley 137, que es la ley del proceso constitucional, dice eso. El juez tiene que verificar si el proceso fue llevado de manera correcta y si fue llevado de manera correcta lo conoce. ¿Qué hizo el tribunal? Determinó que no y anuló ahí mismo. Sencillamente, pero eso no quiere decir que no haya violación a derechos fundamentales. Claro que lo hay y muchos. Entonces, lo que pasa es esa tensión que se da entre el pueblo y el Estado. Yo pienso que lo que debe de hacerse es, vamos a hacer una ley donde los derechos de la gente estén garantizados, que también la gente tenga, y el Estado más bien tenga derecho a copiar la información necesaria para su trabajo, pero sin violarme el derecho a la intimidad, al libre desarrollo de mi personalidad o a derechos fundamentales que están mellados con esa ley. Porque mira qué es lo que pasa, Amado, antes de que entre el compañero Francis. Está bien. Y es precisamente que supón que el DNI quiere información de Amado José Rosa. Debe ir donde el juez a solicitarle que le permita, ¿verdad?, pinchar el teléfono de Amado José Rosa y entrar a sus cuentas bancarias. El juez debe preguntarle, sí, pero ¿por qué? Y luego, ¿para qué? Bueno, lo que pasa es que Amado, yo tengo indicios de que Amado está vinculado, estoy citando, ¿verdad? Es un ejemplo. Sí. Amado está vinculado a una red de narcotráfico. Y entonces
tiene que presentarle al juez esos indicios que le den a suponer a ese juez que sí. Y entonces el juez abre la llave. Le dice, ok, te otorgo la autoridad para que tú puedas hacer ese trabajo de investigación previo. Pero eso estaba supeditado específicamente al DNI, a que el DNI le dijera al Banco de Reserva, dame la información de Amado José Rosa. Ahí mismo. A que fuera, por ejemplo, a una compañía y le dijera, dame las conversaciones de Amado. Y ese era el peligro que todos advertían que está contenido tanto en el artículo 11 de la ley, o estaban, como en el artículo 26, que le ponía de 2 a 3 años de prisión a quien se negara a dar la información. Sí, peligroso, una muy ley peligroso. peligrosa, sumamente peligrosa. Y yo pienso que el Tribunal Constitucional actuó bien. Y pienso que el Estado, producto de este fracaso, tiene necesariamente que someter la ley, porque es cierto, las leyes de seguridad nacional tienen que, los estados tienen que tener leyes de seguridad nacional y un mecanismo, sistema de seguridad nacional, pero respetando sobre todo aspectos fundamentales. ¿Qué le costaba? El Ministerio Público lo hace a cada rato, que va donde un juez le dice, mira, yo quiero investigar a Yerjan, a Carolina, a Francia, a mí, a cualquiera. Y el juez, los jueces regularmente, y más en este país donde los jueces son casi fiscales, le dicen que sí, tiene un mes, 30 días para tú hacer eso, para tú hacer esa escucha. Los aspectos que tienen que ver con cuestiones personales, esas cosas no se transcriben. Pero sí tiene un mes y lo puede prorrogar, ¿verdad? Pero ya entonces, ¿por qué no hacerlo de esa forma? ¿Por qué no hacerlo? Porque el Estado lo que le gusta, a los estados lo que le gusta es la información, independientemente de cómo, y obligar a la gente a que se la dé. Buenos días, Francis. Buenos días, Amado. Buenos días, Yerjan, Carolina, Buenos días. amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender las cosas. Yo soy Francis Rodríguez. Buenos días. Adelante. Fíjense, creo que fui de los primeros que salió al ruedo a criticar el mamotreto y la inconstitucionalidad de esta propuesta que se convirtió en ley de forma aviesa, de forma atropellante, diría yo. ¿Tú sabes lo ¿De que forma es? qué? ¿De forma qué? Atropellante. No, la primera Aviesa, palabra, aviesa. ¿qué significa eso? Es decir, con intención. Con intención. Con mala Con intención. mala Recordarte, Francis, que esa ley la mandó el presidente. No importa. El que tú dices que tiene buena Pero yo le dije, intención. no. Te estaba esperando. No. Estaba esperando, hoy me En senté. esa ocasión- Lo quería agarrar bajando. Búsqueme Agárrate de ahí. la grabación No, de oye. cuando yo lo dije, porque ahí falló el presidente y critiqué a Antoliano. ¿Y que tú sabes qué que lo hicieron? defendió. ¿Tú sabes qué vagabundería hicieron? Invitaron a una serie de asociaciones sin fines de lucro afectas al gobierno, cercanas al gobierno, y entonces dicen, no, porque fue consensuado con la sociedad civil. Óyeme, el gobierno tiene que ser más transparente que el ciudadano. Claro. En este país el gobierno es más oscuro que el Miren, más oscuro de los ciudadanos. En Qué una vaina. ocasión, en esa ocasión, me refería al tema por lo que consideré una aberración y una mala intención de un sector del gobierno que procuraba manipular la información gubernamental. Porque recuerden que también hablé de que se requiere tener un sistema de seguridad, de vigilancia, de ojos tras la cabeza, es decir, de 4 ojos. El Estado requiere de tener 4 ojos. En la nuca. Correcto. Eso no lo puede negar nadie. Los sistemas existen. FBI, en Alemania la Gestapo, que era de la más cruel. Del Sí. Tercer Reich. Aquí el SIN, ¿verdad? Y que se convirtiera en el DNI. Y que es un sistema de información, es decir, Dirección Nacional de Inteligencia. Y esa inteligencia, los estados, para poderse conservar y poder conservar la sanidad y sobre todo, óiganme esto, parte del control constitucional, en el sentido que el Estado vigilante, cuando le dice a usted que tiene derecho a asociarse con fines lícitos,
con proyección de desarrollo social, es que cuando se reúne uno más o tres para los fines que la ley aprueba, es una asociación de personas con un fin y sin fines de lucro, ya sea para comerciantes, ya sea para entidades benéficas. Pero cuando tú te reúnes con la misma fórmula de uno o dos o tres personas, es una asociación de malhechores que está constituido en el Código Penal. Sí, para cometer delitos. Cuando te reúnes con uno o más personas para fines ilícitos, entonces te convierte en una figura que se llama asociación de malhechores. Pero la que es real y que el Estado debe de estar es en las dos, vigilante, porque de una reunión cualquiera surge cualquier cosa. Francis, mira, tú estás hablando y yo estoy dándole cráneo a lo siguiente. ¿No será que el Congreso Nacional, cuando quiere complacer al presidente o a los presidentes, pero realmente... No, este periodo yo creo que es más débil que... No, espérate. Cuando quiere complacer al presidente, pero tiene la obligación de pasar una ley porque hay algunos compromisos, pero la ley no tiene crítica, hace lo del procedimiento, porque cuando tú te pones a analizar cuáles son las leyes que han sido rechazadas por procedimiento, el Código Penal, que tenía el tema de las 3 causales, no recuerdo así otra, pero esta ley, que es una ley de mucha importancia, pero ¿por qué? Por procedimiento, no por contenido. ¿Tú entiendes? O sea, sí. Cuidado si yo lo daño adrede para que surja, para que quede lo que se busca. Pero fíjate, definitivamente, bien hace. Es una derrota, es una derrota para el gobierno. Es una derrota. Y para el poder legislativo. ¿Tú te imaginas que el juez le estamos pagando un dinero por algo que no saben hacer? Ni siquiera pudieron pasar una ley de manera correcta. Que el juez que tú vas a visitar hoy te diga, no, usted no puede subir aquí porque usted no anda con toga y birrete, Francis Rodríguez. Sí. Y tú me digas a mí, a mí se me olvidó, yo no sabía que eso, yo no puedo subir hoy a la causa tuya porque se me olvidó la toga y el birrete. Óyeme, pero ven acá, tú sabes que eso es así. La pregunta que yo le hacía a los muchachos, Francis, yo pienso que es adrede esa vaina. Antes de tú llegar, se supone que el Ejecutivo, que el presidente tiene asesores legales, que tiene un equipo de asesores. Busca la nómina que tú y no visualizaron esto de que se le iba a caer en el Tribunal Constitucional. O sea, es mi pregunta. Hay muchas leyes que se caen en el Tribunal Constitucional y gracias, Carolina, que hay un Tribunal Constitucional. Ay, sí. No obstante, a que tengo mis críticas a su composición, porque dentro de las cosas que he criticado es que hayan dado viabilidad al acuerdo marítimo entre Países Bajos. No, porque ellos cometen errores. Claro, incluso el propio Tribunal Constitucional, que le está vedado ir en contra de su propia sentencia, tiene sentencias que establece, miren, nosotros cometimos aquel error, lo vamos a enmendar. Ellos mismos enmendan. Es decir, el Tribunal Constitucional comete errores. Sammy Sosa nos daba un jonrón todos los días. Mira, entonces, cuando esto se da, qué bueno que el Constitucional existe, porque lo que le falta al Poder Legislativo es ponerle las condiciones, mire presidente, o mire fulano de tal. Pero usted no cree que esta ley tiende a traer consecuencias que a futuro nos van a perjudicar a nosotros, porque es que la seguridad del Estado tiene que estar íntimamente ligada al respeto de la ciudadano, claro.